la realidad financiera de las empresas cambia mucho, entonces no podemos decir que es lo mismo que aplico en un lugar voy a aplicar en otro. Miren, este es un balance, un poco sencillo este balance. Es de una empresa, es una comercializadora, en este caso. Ellos se dedican a vender electrodomésticos. En este caso estamos trabajando con el estado de resultados para ir verificando ciertas particularidades que nos puede servir al momento de hacer el cierre. Ya. Bueno, el formato está un poquito, bueno, es el formato que me da el propio sistema contable. Vamos a tratar de ponerlo eso sin que no nos moleste mucho. Poder cuadrar bien estos valores. Ya. Entonces, ustedes ya están familiarizados con el balance, ¿no es cierto? No creo que tenga que explicarles el tema de cómo está compuesto, bueno, en este caso el estado de resultados. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Qué es lo que nos pide la normativa? ¿Y qué es lo que yo les recomiendo? En primer lugar, yo les recomiendo algo que se llama hacer el mapeo. El mapeo. Ustedes tienen aquí sus cuentas contables. Las personas que presentan el informe de cumplimiento tributario ya han trabajado con este tema del mapeo, en el cual se detalla cuáles cuentas de nuestro balance van a determinados formulario, en este caso como es una sociedad del formulario 101. Que tengamos, cometamos algún error o alguna omisión de una cuenta. Y segundo, cuando el servicio de rentas internas revisa, ahora hagan o no hagan ICT, les solicita el mapeo. Entonces, estar levantando sobre la marcha puede provocar que por ahí cometamos un error o veamos que el problema rectifique mal un casillero, un gasto. El SRI hizo un cruce y al darse cuenta del cruce que hace el SRI, saca una diferencia. Producto de esa diferencia, el SRI me viene a revisar, me vienen a hacer la auditoría. Entonces, cuando llegan acá, ya me abrieron todas las demás cuentas por culpa de un error que yo tuve al momento de asignar los casilleros. Esa situación podemos nosotros por lo menos prevenirla haciendo una correcta distribución de los valores. ¿Qué es el mapeo? El mapeo en este caso es la asignación de los valores, de los casilleros que hay en el formulario de rentas sociedades. Vamos a ponerle por lo menos el número de casillero junto a la cuenta contable que vaya. Recuerden que varias cuentas porque nosotros podemos, conforme nuestro plan de cuentas lo establece. Pero en el SRI no podemos cambiar el formato y tenemos que trabajar con el formato que ellos tienen. Por ejemplo, aquí yo tengo en mi balance la cuenta ventas de bienes 12%. Tengo un valor de 2 millones, hagamos de más grande, de 2.351.000. Entonces, esta cuenta tengo claramente identificado. Voy a mi formulario 101, veo qué casillero es, en este caso sería el casillero 6001. 6001. Si quiero también pongo el nombre del casillero al lado para saber qué número de casillero y con qué nombre está identificado. Venta de bienes 12%. En este caso, venta de bienes 0%. Aquí yo voy a tener, según mi formulario 101 en el casillero, 6003. ¿Ya? Igual copio el nombre del casillero
Entonces, esto es lo que yo tengo que ir haciendo. Tengo que hacer tanto con mi estado de resultados como con mi balance general, porque esto me va a ayudar a tener un mejor control de mi balance al momento de declarar. Bien. Por ejemplo, yo aquí tengo la cuenta de evoluciones en ventas. En el formulario 101 usted ya presenta las ventas netas. Entonces, yo lo que tengo que estas devoluciones en ventas tendría que identificar si son con 0 o con 12. Entonces, si son con 12, iría igual este valor al casillero 6001. No, no tengo. Entonces, aquí yo ya sé que todos los casilleros 6001 que yo sume me debe dar el valor que yo voy a declarar en el impuesto a la renta. Tengo aquí un interés por mora. Este interés por mora, bueno, este por ejemplo está mal catalogado en el subgrupo, pero es un ingreso también. Pero este, como no es un ingreso de ventas 12 y ventas 0, yo debería ver una cuenta que me dé otros ingresos. Por ejemplo, aquí en el formulario tengo otros ingresos. Déjenme hacerle más grande este formulario. Tengo aquí las cuentas de los ingresos. En este caso, hay por regalías, por dividendos, ganancias netas de deterioro del valor, ganancias por reversión de provisiones, donaciones por reembolso de seguros, y aquí hay uno que dice otros. Si no tengo ningún ingreso que me cuadre en estos anteriores, sería en casillero otros, que sería el 6093. Ya le empiezo a asignar el 6093 a este casillero, a esta cuenta que es interés por mora. Lo mismo voy a tener aquí con estas cuentas de otros ingresos. Tengo aquí ingresos por refinanciamiento, otros ingresos por certificados, etc. Ahora, en el tema de los ingresos, aparte de esto, aparte de darle a este casillero, yo lo que tengo también que identificar es qué valor es exento o qué valor es grabado. Generalmente yo he visto que en muchos balances ya tienen una cuenta única para los ingresos exentos, ¿ya? Según esto, por ejemplo, los ingresos exentos que están aquí en la columna de la derecha, ¿cuánto es el valor exento, por ejemplo, de este casillero, de esta cuenta otros? El 6094. Entonces, puede ser que este último ingreso o le hago una columna que diga valor exento, ¿ya? La cosa es que ustedes puedan esquematizar y van a armar en función de su balance el mapeo en relación a los casilleros en los que va a ir declarado el valor del casillero. Esto les va a servir muchísimo, ¿sí? En realidad, háganme caso, sean naturales o sean sociedades, hagan ese tema del mapeo. Y lo mismo sucede con el gasto. Con el gasto, yo aquí tengo separado por gasto y por costo. Entonces, igual, tengo aquí gastos, sueldos, para hacer suplementarias y complementarias. Esto va a ir en un solo casillero, a pesar que yo tenga en dos cuentas distintas registradas. Como es una comercial, todo es al gasto, nada al costo, ¿no? Es el casillero 7041. 7041 van a ir ambos valores. El casillero ya se presentará sumado. Sin embargo, si es que tal vez mi sistema no me permite identificar cuánto es el costo, cuánto es el gasto, yo tendré que separarlo, porque recuerden que el formulario 101 me pide separado lo que es gasto y lo que es costo de ventas. El costo de ventas está de igual manera. ¿Dónde está el costo? Déjenme. Creo que está oculto, ya le veo. Ya, miren,
Por ejemplo, aquí yo tengo separado el formulario 101, me pide lo que es costo, lo que es gasto. Un error que se encontraba en muchas declaraciones al momento de hacer las revisiones es que ponían al revés. A ver, una empresa comercial en sí, ¿cuál es su costo de ventas? A mi criterio puede discernir del suyo, pero el único costo de ventas para una empresa comercial es inicial, más compras, menos inventario. Esas deberían ser las únicas cuentas que yo le cargué al costo en el formulario 101, ¿ya? Les recomiendo que hagan lo mismo porque yo he visto el problema es que le dividen al costo, pero costos no tenemos en las comerciales. En una manufacturera, en una productiva, bueno, ahí sí tendremos costo, entonces ahí sí tendremos que dividir. A ver, los sueldos de la mano de obra, los sueldos de la mano de obra sería costo. Los sueldos de los administrativos sería gasto. O sea, ahí sí puedo yo segmentar, sí puedo dividir tranquilamente entre costo y gasto y pondré los valores correspondientes que me dé mi estado. Pero en una comercial, en una de servicios, también no se los de costo porque incluso el SRI se fija mucho en eso. Por ejemplo, un indicador que saca el SRI va a ser el margen bruto. Entonces, el margen bruto es costos sobre, bueno, sería la utilidad sobre el costo, ¿no es cierto? Si es que yo le inflo el costo, mi margen bruto va a ser bien bajo. Y de esa manera el SRE va a decir, no, aquí hay un riesgo porque tiene los costos elevados. Entonces, en las que no trabajamos con costos, o el costo es, como les decía, de la comercial, solo el tema del inventario y compras. Entonces, ahí pongan solo esos valores, ¿ya? No llenen en la casillero de costos los valores que no son costos. Mándenle nomás al gasto. ¿Por qué? Si el SRI encuentra un riesgo en el costo, porque el costo está enorme en una empresa comercial, si el SRI les encuentra un riesgo ahí, les va a entrar a revisar el costo de ventas. Y tanto revisar el costo como sustentar el costo como contadores es un problemón. En realidad es un problemón. Es bien complicado. Al menos hay sistemas contables que no permiten identificar costos unitarios, no tienen por órdenes de producción. Ustedes saben que algunas empresas no manejan adecuadamente el tema de la contabilidad, no hay un sistema de costeo establecido, no hay costos por órdenes, etcétera. Entonces es bien complicado. Lo que les digo es eso, les doy esa recomendación. Manden al gasto lo que es del gasto. No tienen que dividir en todas las empresas entre costo y gasto. En costo en sí, lo que vamos a atarnos es a las productivas, a las manufactureras, a las industriales, porque ellos obviamente tienen costos de producción. Pero en las otras, en las comerciales, manden todo al gasto. Salvo el tema, obviamente, del inventario inicial de los bienes comercializados, más las compras, menos el inventario final. Ya. Entonces ustedes, en con toda esta información, pueden empezar a elaborar. Entonces, yo tengo aquí sueldos, tengo horas extra, ya sé que esto va a ir sumado a un casillero. Tengo aportes patronales, fondos de reserva, va a otro casillero. Por ejemplo, tomemos el tema de sueldos. Aquí el tema de sueldos, ¿qué pruebas tributarias tengo que hacer? Yo aquí voy a sumar todos los casilleros que digan sueldos, horas extra. Voy a buscarle en mi balance todos los casilleros, porque por ejemplo, este tiene tres oficinas, tiene tres agencias. Entonces tiene separado por la Manat, que es la matriz, tiene una en Quevedo y tiene una en Atacames. Entonces me voy, mira, aquí tengo sueldos de Atacames, sumo los sueldos de Atacames, etc. Una vez que yo totalice los casilleros de sueldos, ¿yo contra qué deberé verificarle? Yo tengo que bajarme el consolidado del IES, ¿ya? Entonces vamos a ir elaborando aquí. Vamos a ponerle pruebas, ¿ya?
pruebas tributarias que ustedes van a poder ir aplicando para verificar la deducibilidad o no, porque hay muchos casilleros. Este mismo de sueldos es un problema, porque ustedes saben que a veces que toca ingresar las notas de crédito al siguiente mes. Cuando hay, por ejemplo, por enfermedad, por calamidad, el IES les cubre el 75% del sueldo. Entonces el consolidado del IES le saca por un valor mayor al que ustedes realmente pagaron. Hay varias afectaciones que pueden sufrir las cuentas. Entonces, los que son sueldos, salarios, horas extras, y puede haber también comisiones a empleados, etcétera. Yo tengo que sumar todas estas cuentas de mi balance. Vamos a ponerle aquí, vamos a hacerle balance. ¿Y cuál es la prueba tributaria? Bueno, yo me inventé este término de prueba tributaria, no sé si aplica en otras empresas. Yo tengo que conciliar con el consolidado del IES. ¿Ya? Para las personas que no manejan bien la plataforma del IES, vamos a bajarnos un consolidado, ¿ya? Nos vamos al internet. Entramos al tema a la página del IES con el Ruby, con la clave. Ya. Nos vamos aquí donde dice planillas. Entramos donde dice planillas. Consulta de aportes. Y aquí me permite consultar. Yo selecciono aquí consolidado. Alcance de la consulta, cojo consolidado. Y aquí yo selecciono todos y cojo el año. Digamos que quiero 2019, puedo poner del 2019 al 2019 o del mes al mes que quiera. Esta prueba tributaria que hacemos aquí, yo les recomiendo que la hagan mes a mes, ¿ya? Cierran el mes con los roles y hagan el cruce con este consolidado. Perdón, lo que pasa es que este cliente mío no tuvo empleados en el 2019, por eso no me arrojó información. Esta conciliación que les estoy diciendo, háganla todos los meses. De esa manera, ustedes van a evitar que haya imagínense si hay una inconsistencia grande en diciembre, recién se dan cuenta, quizás se puede corregir dentro del año y a diciembre ya puede ser mínima la diferencia, ya no habría mayor problema. Entonces yo cojo consolidado, busco y aceptar. Esperemos que se cargue. Ah, no me sacó, ¿dónde está? Bueno, aquí si no se nos genera en este momento, ya. Aquí nos va a salir el consolidado, nosotros lo bajamos a XLS, a Excel para poder trabajarlo. Entonces aquí nos va a aparecer todas las planillas de todo el año con todos nuestros afiliados para poderlo conciliar con la información de nuestros roles, de nuestros mayores de sueldos. Permítanme, les comparto el archivo que me acabo de abrir. Miren, aquí tenemos el consolidado de todo el año. Aquí tenemos los nombres, tendríamos cédula, el periodo,
la relación de trabajo que mantiene, el sueldo, los días trabajados por mes, el aporte patronal, el aporte individual, la cesantía, el 1% adicional que se aporta. Con este archivo se hacen maravillas. Con este archivo ustedes pueden conciliar, por ejemplo, el tema de los décimos. ¿Por qué? Porque aquí como me da el número de días trabajados, recuerden que los décimos yo también, bueno, el 13º aplico de la 12ª parte del sueldo, pero el 14º tengo que calcularlo en función de los días trabajados. Entonces el 14º va a ser, digamos, $400 dividido para 12, dividido para 30 y por el número de días trabajados efectivamente. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí un empleado que ha trabajado en este mes solamente 10 días. ¿Y qué tal si yo le estoy provisionando por el mes entero? Porque no me di cuenta que solamente trabajó 10 días. Entonces yo con esta basecita puedo validar la información que yo estoy mandando a mi contabilidad. Por eso es que les recomiendo que esto se lo bajen cada mes. Porque el SRI, cuando el SRI les va a hacer una auditoría, claro que les pide sus roles de pago, les pide sus mayores, pero el insumo principal para ellos es este consolidado. Entonces, a través de este consolidado, ellos pueden verificar la razonabilidad de sus cuentas de provisiones de 13º, de 14º, de fondos de reserva, cuánto es el aporte patronal, cuánto es el sueldo y salario. Por ejemplo, y valga la aclaración, verán, yo aquí tengo, este es de un natural, una persona natural que lleva contabilidad. En este caso, el señor, claro que está afiliado con un sueldo, pero al momento que ustedes contabilicen el gasto sueldo, no le pueden poner esto que él ha ganado. No le pueden poner como gasto estos, miren, yo tengo aquí que él ha ganado 600 mensuales durante todo el año y sobre eso él aportó. ¿Por qué yo no le puedo poner estos 600? Claro, en el caso de una persona natural. ¿Por qué no le puedo poner como gasto? Porque no es que hubo una erogación de dinero, sino que se pone su base para poder aportar. Y si por último él se pagara sueldo, es el mismo principio que les decía en las primeras clases. Es meter la mano en un bolsillo, sacar dinero y meterme en el otro. Entonces, no aplica. Cuando es un natural, lleve o no lleve contabilidad y está afiliado al IES como patrono, el sueldo de esa persona, del dueño del negocio, no es gasto sueldos, no es gasto. Y tampoco debemos declararle como ingreso en relación de dependencia. Eso el mismo SRI se encarga de regular y de controlar. Entonces, les vuelvo y les repito, en este caso, el sueldo con el que está afiliado el dueño del negocio no es gasto sueldos y el ingreso no es ingreso en relación de dependencia. Ni siquiera tengo que reportarle en el anexo REDEP. No cometamos ese error porque si reportamos en el REDEP, le estamos diciendo que tiene un ingreso extra que no está declarando. Este sueldo con el que está afiliado el patrono, el dueño del negocio, no va al anexo REDEP, no va como gasto, no va como ingreso para él en relación de dependencia. ¿Qué si puedo mandarme como gasto de la actividad el aporte que él hace? Él paga el 17.6% al IES. Eso sí me puedo mandar como gasto, porque si es un gasto que yo debo hacer del IPCO para obtener, mantener o mejorar mi ingreso grabado. ¿Ya? Entonces, ya tienen tarea para sus empresas. Vayan, bájense el consolidado del IES y empiecen a hacer las pruebas con eso. Por ejemplo, el 14º. Si yo saco el 13º, ¿qué es lo que hago? El sueldo dividido para 12. Y yo con esto puedo hago una tabla dinámica y le voy sacando mensualizado a ver si mis asientos del mes coinciden con lo que yo estoy ahorita proyectando. Ya, sí, Edison, en el caso de los gerentes, bueno, depende cómo esté el gerente registrado
¿Cómo está el gerente registrado en la empresa? Hay una resolución del IES, pero que todavía no lo aplican como de forma obligatoria, en la que dice que los gerentes de la empresa no son empleados en relación de dependencia, sino que ellos son administradores. Entonces, al ser un administrador no debería estar en nómina, sino que el gerente debería afiliarse por su cuenta como servicios profesionales. Él se afilia con su RUC, él es su propio patrono y él debería facturarles a la empresa como honorarios. Así debería cobrar el gerente de toda empresa, debería cobrar los honorarios. Por ejemplo, en las organizaciones de las CEPs, las financieras. Entonces, en lo que son las financieras, ellos en el 2008, entre 2008 y 2011 ya les hicieron liquidarles y ellos facturan, por ejemplo, los honorarios. Ahora, como les decía, el IES emite la resolución, el SRI no, ¿cómo les digo? No es organismo competente como para decir, no, como no estás afiliado de esta manera, no te reconozco el gasto. Entonces, hay otras empresas que sí los tienen afiliados todavía como empleados en relación de dependencia. Para hablar de forma deducible, ambas valdrían ante los ojos del SRI, pero si es que el SRI se pone más estricto, sí podría desconocer lo que están pagando de aporte del patrón, o sea, del gerente, perdón. Sí podría, o sea, si es que el SRI se quiere poner estricto, sí podría hacerlo porque hay una resolución, hay una circular del IES. El tema es que el IES no ha, un tiempo como que hizo campaña por eso y después lo dejó ahí en stand-by, pero en realidad sí podría el SRI cogerse de eso. Me preguntan que en el caso de tener afiliado al dueño como administrador bajo el 2006, ¿le puedo registrar ese gasto sueldo? A ver, Edwin, si es que es una persona natural y el dueño está registrado como administrador, es el mismo principio, porque él mismo se paga el sueldo. Así estés pagando más de aporte, no podrías deducirte el sueldo, porque es como te digo, se saca de un bolsillo y se mete en el otro. No hay ahí una erogación realidad, en verdad de dinero. Lo que puedes hacer es el 20.6% que estás pagando de aporte de él, mandarte como gasto deducible del negocio. Puedes hacerlo el aporte, pero no el sueldo si es natural. Si es sociedad, si el gerente está afiliado como relación de dependencia, será deducible como cualquier empleado, pero lo correcto es que él se afilie como independiente y les facture por honorarios a la empresa. Esa es la forma correcta. Así que si pueden dar esa asesoría en sus empresas, les recomiendo que lo hagan porque primero tienen razón. Hay algunas bases legales en las que en realidad tiene razón esa figura. Y si el IES cambia la forma o saca una nueva resolución, el SRI puede cogerse de eso y empezarles a glosar. Entonces, mucho ojo con la afiliación de los gerentes. Se supone que lo que deberían hacer es liquidarles, deberían hacerles una liquidación como que fuera renuncia voluntaria. Esa sería la interpretación, porque no es despido intempestivo, es una liquidación. Deberían pagarles los valores de la liquidación como que fuera renuncia voluntaria y empezar a cobrar a través de factura el tema del sueldo del gerente. Es la figura correcta. Ya, me dicen que en el IES hacen controles y si el gerente no está afiliado, piden justificativos y vienen las sanciones. Justamente ese es el tema, Edison. El gerente, las justificaciones van a ser las facturas del gerente, van a ser las facturas del gerente y va a ser el gerente obviamente puede entregar el IES puede verificar que el gerente está afiliado como independiente y que él está facturando eso. No hay una relación de dependencia, verás. Déjenme buscar, voy a mandar a hacer una consulta ahorita en mi computador para ver si es que encuentro justamente la base legal que les digo. Afiliación IES gerente. A ver si es que encuentro, porque había algunos documentos que alguna vez revisamos
Y ya, aquí hay una consulta, déjenme ver. Ah, déjeme buscarle bien, porque hay algunos documentos, incluso yo tenía el del propio IES, el del propio IES, pero si te piden los sustentos y el gerente no está afiliado, son las facturas del gerente, en este caso porque él cumple el rol de administrador. Un gerente es un administrador. Entonces él no tiene que estar en relación de dependencia. Esto yo estoy 100% seguro. Si es que les vienen a glosar, yo les pago la glosa que les cobre el IES. Pero obvio, ojo, tiene que estar afiliado el gerente por su cuenta y, claro, tendrá que estar al día y tiene que afiliarse por el valor que está recibiendo. Tiene que afiliarse por el mismo valor que está recibiendo de sueldo con ustedes. Y eso será los justificativos. Tengo, Edwin me dice que una vez le dijeron que el mismo valor total reportado en el IES tengo que reportar tanto en el REDEP y cuadrar con el 103. Este tema del REDEP y del 103 no es cierto. O sea, claro, o sea, el gasto sueldos debería coincidirles, ¿no? El gasto sueldos debería coincidirles. No debería haber diferencia entre su información y lo que está en el IES, salvo hay, como les digo, ciertas figuras. Vamos al caso puntual. Si yo tengo un empleado que sufrió un accidente y le mandaron 2 meses de reposo, a partir del cuarto día el IES me cubre el 75% del sueldo de ese empleado. Entonces, pero él sigue afiliado por el sueldo total. En la planilla del IES le va a salir como que ganó 400, pero su gasto sueldos ustedes solo deberían poner 100 en su mayor, porque los 300 está dando el IES, no es que ustedes están pagando todo. Entonces, en esos casos yo puedo tener una diferencia con las planillas del IES, que obviamente justificaré con este tema de los certificados, miren qué es lo que pasó, ¿ya? Lo que no puedo tener es más en mis mayores de gastos, sueldos y en el IES afiliados por menos, porque pueda que por ahí me olvide, les pagué un bonito por ahí y no aporté sobre el bono. Ya les dije que todos los bonos son sujetos de aportación al IES. No están afiliados al IES, si no está aportado al IES, los bonos son no deducibles. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con lo, digamos que ya empatamos, está empatado lo del IES y mis mayores y mis roles y todo. Yo sumo mi gasto sueldo, le resto el aporte personal al IES y la proyección de gastos personales. Técnicamente eso es lo que yo presento en el REDEP, presento consolidado del año y en el 103 yo presento mes a mes. Por eso es que les van a hacer un control. Ya les valga la pregunta, les voy a compartir. A ver, déjenme abro el archivo para indicarles justamente eso. Denme un minutito, les abro este archivito para indicarles qué es lo que tienen que cuadrar. Bueno, ahorita, bueno, tendrían que mandar sustitutos así que no llegan, qué es lo que tienen que cuadrar en el tema del REDEP y en el tema del 103. Ya, déjenme les comparto. Miren, este es mi talón resumen del REDEP que yo tengo. Yo tengo 2 empleadas. Como estoy con el negocio recién, entonces solo trabajaron un par de meses. Ustedes tienen aquí el que dice base imponible grabada. Este total que tenemos aquí de base imponible grabada en el anexo REDEP debe coincidirme. Déjenme abrir un formulario 103 para indicarles con qué tiene que coincidir. A ver. Déjenme ver dónde tengo un formulario 103. Aquí tengo. Ya. Quieren evitarse un control menos del SRI, una comunicación de inconsistencias, tienen que hacer lo siguiente. Ustedes tienen en este formulario, aquí está el formulario 103.
Fíjense el casillero 302. El casillero 302 me dice, en relación de dependencia que supera o no la base desgravada, base imponible y valor retenido. La sumatoria del casillero 302 de todos mis formularios 103 del año tiene que coincidirme con el valor de mi talón resumen del anexo REDEP que dice base imponible grabada. Porque es en esencia lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago en el 103? En el 103, en el mes de enero, yo cojo los sueldos, le resto proyecto los sueldos por un año, le resto los aportes personales al IES, le resto la proyección de gastos personales. Esa es mi base imponible grabada, de todos mis empleados, obviamente, ¿no? Y en función de eso establezco si les debo o no hacer retención en la fuente. Entonces, en el 103 yo voy presentando mes a mes, si es que hay variaciones de sueldos, utilidades, hago el ajuste cada mes. Ahora, ¿qué es lo que yo presento en el REDEP? En el REDEP yo presento el consolidado del año, que en esencia es lo mismo. Sueldos, menos aporte personal al IES, menos gastos personales proyectados. El SRI hace estos cruces automáticamente, porque es facilito. Cojo este casillero y sumo y le cruzo con el 302 de su formulario 103. Si es que encuentro inconsistencias, ¿qué hago? Les notifico las inconsistencias. Y tengo que estar mandando a sustitutivas tipo junio, julio, de lo que pudimos haber hecho a tiempo. Y aparte, ustedes saben que recibir cualquier beneficio del SRI, nadie es que lo quiera hacer. ¿Ya? Ahora, el casillero 352 es valor de dependencia. La sumatoria de este casillero tiene que cuadrarme, asimismo con el anexo REDEP, con el que me dice valor del impuesto retenido por este empleado. Esas dos validaciones me hace el SRI. Entonces yo tengo que sumar el 302 y el 352, ¿no es cierto? Todos mis formularios 103, y le debo hacer coincidir con el de mi anexo REDEP. ¿Qué pasa si es que hay alguna pequeña diferencia por ahí? Se me fue en mayo, en junio, en enero, en abril. Tal vez se me fueron unos valores, no están exactos. Ajustenle en diciembre, ¿ya? Ajustenle en diciembre. Ustedes hacen el ajuste en diciembre de la diferencia que por ahí se les fue en algún otro mes. Yo conocí clientes que incluso solo en diciembre llenaban ese casillero para que cuadre y nada más. No es eso lo correcto. Tienen que irlo haciendo mes a mes, pero, sin embargo, como les menciono, si es que hay una diferencia, hagan el ajuste en diciembre en el casillero 302 y 352 para que les cuadre con el anexo RD. Obviamente los sueldos que están reportados en el IES son un insumo para nosotros, para el SRI sirve como insumo, pero en el tema de que nos debe cuadrar al centavo, bien complicado, si es que hay algún otro tipo de situaciones como las que les decía del pago del seguro por incapacidad temporal, algo así se llama. Ya. Tengo otra consulta. Me dice, hay una empresa que tiene un gerente, aquí no se les paga la remuneración, solo se les paga la afiliación al IES. Estos gerentes ya están afiliados con su RUC para transporte, pero el IES exige la afiliación al IES como gerente y habían comunicados en los cuales hacían caso omiso la afiliación con RUC como transporte y exigían una nueva afiliación. Bueno, Edison, tal vez este es un caso puntual, pero en realidad yo te digo de empresas grandes, yo te hablo de empresas incluso como Novacero, empresas como la Cappeco, son empresas grandes, ellos tienen esta figura que yo te comento, ¿ya? No sé si habría que ver también si es que hay alguna resolución específica para el sector de transporte. Por esta situación, o tal vez la figura por la que el gerente estaba afiliado, el código por el que el gerente estaba afiliado no es el que corresponde, porque si les dice que deben afiliarse, no recuerdo bien bajo qué concepto, pero igual debería estar afiliado por el valor del IES, por el valor que recibe de sueldos, ¿me entiendes?
Entonces, esa es la situación. Pero yo te hablo de empresas grandes que yo he revisado, yo he evidenciado. Incluso ellos tienen la resolución, este tema del IES. Déjenme buscarles para poderles mandar al chat. Entonces ahí menciona que el gerente no es empleado en relación de dependencia, entonces no tiene que, incluso no debe recibir décimos, ni fondos, ni nada. Claro que no les va a gustar escuchar eso a los gerentes, pero como van a facturar, el rato que facturen pueden cobrarse lo que dejan de ganar en décimos y fondos, ¿no? Pero esto es normativa expresa del propio IES. Yo les voy a buscar bien porque tengo un poco amplia la biblioteca, pero yo voy a buscarles bien el tema para poderles mandar. Pero yo les digo, de eso estoy completamente seguro. Pueda que tal vez para un sector específico, no sé si tal vez para este de transporte, haya alguna resolución, algo en específico que les mande el IES. Pero de ahí por lo demás, no es así. Listo. Entonces, volvemos al tema. Estábamos haciendo, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo la base del IES, estábamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, este consolidado del IES, como les decía, es una herramienta muy buena, muy práctica para que ustedes validen, pero la relevancia de esto es que vayan haciendo conciliaciones mensuales. Con esto ustedes vayan conciliando sus mayores, vayan viendo si están bien sus provisiones de 13º, de 14º, los fondos de reserva, los valores de los roles, etcétera, porque sí se nos va. O sea, yo hasta ahora no he encontrado un solo mayor que me salga exacto con el valor de la planilla de IES. Nunca, nunca en mi vida, en ningún control, en ninguna auditoría. Puedo decir que de las principales glosas que yo había sacado eran por los sueldos. Han sido de mis principales glosas porque no ha estado hecho esta conciliación. Porque a veces en roles nos olvidamos de descontar unos días que han faltado, pero al IES sí le hacemos el descuento. Entonces, ahí hay diferencias con nuestra base imponible. Entonces, con las pruebas tributarias, déjenme volver al archivo que estábamos elaborando. Ya. Con las pruebas tributarias, ya saben, la primera que tienen que hacer, van a conciliar todo lo que son sueldos, salarios, horas extras con el consolidado del IES. Lo que son 13º, 14º, fondos de reserva. También deberíamos hacer una proyección según el consolidado del IES. Puede fallarles por más, pueden haber pequeñas diferencias en este caso de las provisiones, pero deberían ser mínimas, ¿ya? Pueda que, por ejemplo, si es una empresa productiva y hay productos en proceso, como ahí sí tratamos de costos, no se están utilizando todo el valor que está aportado al IES, porque está una parte todavía en el mayor de productos en proceso. O sea, sí puede darse eso, o sea, pueden darse diferencias en menos, ¿ya? Pueda que ustedes en roles tengan en menos que lo que está en el IES. El SRI no les va a observar mucho. Y les digo mucho, ¿por qué? Porque muchos piensan que cuando se declaran menos de lo que está en eso, no va a haber riesgo. Créame que cuando uno está haciendo la auditoría, lo que revisa inclusive los gastos que están en menos, porque ahí uno dice como que, o sea, ¿por qué se manda menos, no? Si tiene derecho a un poco más tiene un poco más de gasto. Entonces, si se mandan en menos, si es que no hay justificativo, ustedes también corren el riesgo de que les audite el SRI porque puede encontrar algo ahí. Yo les digo porque eso hemos hecho muchas veces. Ya. Los décimos, los fondos, yo puedo conciliar con una proyección según el consolidado del IES. No hay ningún problema. Ustedes hacen la proyección. Incluso les va a ayudar a ver si por ahí se les fue algún error o algo así. No hay problema.
¿Qué otra prueba? Vamos viendo mi balance, a ver qué otras cuentas ingreso y vamos viendo qué otras pruebas puedo hacer. En el tema de los gastos, ya. Aporte patronal, también puedo conciliar con el consolidado del IES. ¿Qué otra cuenta tengo aquí? Tengo, por decirles, vemos en mi balance. Fondos de reserva. Con fondos de reserva hay que tener dos tratamientos. Ya. Porque tenemos dos formas de cobrar los fondos de reserva. Los fondos de reserva, yo hago mi gasto, mi mayor, yo hago una conciliación con roles y con las planillas de fondos de reserva. Hago conciliación con roles, hago la conciliación con una proyección del consolidado del IES y con las planillas de fondos de reserva. Recuerden que los fondos de reserva pagamos en planillas individuales, entonces podemos verificar porque vamos a tener empleados que trabajan en relación, que acumulan los fondos de reserva y otros empleados que cobran mes a mes. De los que cobran en planillas, bueno, yo reviso con la planilla, no hay ningún problema y la planilla está enlazada al sueldo con el que está afiliado. Pero los que ganan en roles deberé asimismo verificar que esté correctamente hecha la proyección en función del sueldo con el que se está aportando al IES. Entonces, miren, el consolidado del IES nos sirve para todas estas cuentas. Ya, si contablemente yo registré un valor mayor en mi cuenta, en mi mayor, y puedo corregir el error porque tal vez fue un error de tipeo, tal vez en plata yo pagué en realidad lo que era, pero no le corregí en mis mayores o en mis roles de pago. Yo puedo corregirlo antes de cerrar el libro. Pero si ya mi mayor está con un valor superior y yo le hago la conciliación con el consolidado del IES, la diferencia deberá ser no deducible. Eso deben tenerlo en cuenta. Si son errores que yo puedo rectificar antes de cerrar el ejercicio fiscal en mis mayores, los corrijo. Pero si ya no los puedo corregir, si efectivamente se me olvidó por decirles aportar sobre un valor más de sueldos o algo así, yo lo que debo hacer es mandarle la diferencia, lo que está en mis mayores, en un valor superior a lo que estamos conciliando ahorita, debería mandarle como gasto no deducible por sueldos y salarios. El SRI, estos cruces que yo les estoy diciendo ahorita, esto les hace. En las cuentas de sueldos les hacen esto del, ¿ya? Igual les verifican vacaciones, a ver cuál tratamiento le están dando al tema de las vacaciones, si vacaciones pagadas en efectivo, a qué cuentas, cómo están mayorizando las vacaciones, etc. Ya. Bueno, les voy a pedir unos minutitos de pausa ya, ya saben, unos 5 minutitos hasta estirar un poquito las piernas y la espalda y poder ir al baño. Si ustedes también quieren tomarse una pausa e ir al baño, ahorita es el momento. Listo, listo, podemos continuar. Entonces, volvamos a ver qué otras pruebas tributarias o pruebas fiscales podemos nosotros aplicar. Ya, entonces, ya sabemos cuál es nuestra herramienta, contra qué vamos a verificar. En este caso del balance, los décimos igual a la alimentación. Si yo les doy la alimentación y hay facturas, entonces yo tengo que verificar contra las facturas, uniformes. Ya, todos estos gastos, lo que pueden ser, ¿se acuerdan que yo les di del artículo 14 de la Ley de Seguridad Social? Ya, el artículo 14 me dice que todos los pagos que les voy a poner a continuación
Vamos a nuestro archivito de las pruebas. Ya. Dice que los gastos de alimentación, ¿dónde está? Ya. Los gastos de alimentación, el pago total o parcial de gastos médicos, primas de seguros de vida, provisión de ropas de trabajo y herramientas y beneficios que representen los servicios de orden social. Estos que son del artículo 14. Voy a ponerle mejor aquí. Voy a ponerle en el Excel la normativa. Artículo 14 de la Ley de Seguridad Social. Beneficios sociales del 1 al 5, porque son 7 del artículo 14 de la Ley de Seguridad Social. Me dice que estos, ¿cuál es mi prueba, la prueba que yo tengo que hacer al respecto de esto? Que la sumatoria de estos beneficios no superen el 20% de mi gasto sueldo, podríamos decir, de mi gasto sueldo deducible. Entonces, tengo que ir a mis mayores, verificar que estas cuentas que son alimentación, seguro médico, ¿qué más tenemos aquí? Pólizas privadas, etcétera. Que esas cuentas la sumatoria no supera el 20% de mi gasto, sueldo y salario. ¿Qué pasa si es que supera el 20%? Yo debía haber aportado al IES como que fuera eso parte del sueldo, el excedente, y ahí hacerlo deducible. Pero si es que yo no aporté al IES el tema del excedente, entonces se convierte en gasto no deducible. ¿Ya? Entonces, beneficios sociales del 1 al 5 del artículo 14 de la Ley de Seguridad Social no puede exceder el 20% de mi gasto sueldo deducible de ese año. Puedo coger la planilla del IES, del SRI, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar los mayores que tengan por alimentación, por uniformes, por servicio médico. Va a sumar, va a coger la base consolidada del IES, va a calcular de la columna que dice sueldos y salarios, calcula el 20% y compara. Si es que excede, lo que excede, como no está aportado al IES, le van a decir que es gasto no deducible. Así de simple. Entonces, este es otro tipo de prueba que yo tengo que aplicar. ¿Qué más tengo? En el tema de honorarios profesionales, en el tema de honorarios, obviamente será la factura, la retención, la bancarización. En el tema de comisiones, verán, estas comisiones hay que diferenciar, ¿no? Porque pueda que yo tengo vendedores y a los vendedores les doy comisión por las ventas, pero esa comisión debe estar aportada al IES, entonces esto debería sumarle al gasto sueldo para verificarle contra la planilla consolidada. Pero si son otro tipo de comisiones que yo pago, entonces, bueno, ahí estaría con las facturas. ¿Qué más tengo? Mantenimiento. Ya. Publicidad. Por ejemplo, con mi gasto de publicidad, ¿cuál sería la prueba tributaria que tengo que hacerle? Con gasto publicidad. ¿Qué es lo que me decía la ley de régimen al respecto? Que es deducible hasta el 20%, era, no. A ver, de control F, publicidad. En el reglamento creo que me especificaba los porcentajes. No me acuerdo si era del ingreso grabado o del total ventas. Vamos a ver. Ya, el 20% de mi ingreso grabado. Entonces, en gasto publicidad, ¿qué hago? Verifico que no exceda el 20% de mis ingresos grabados. Ojo que solo dice grabados, no de mi total ingresos. Porque yo tengo ingresos exentos y yo estoy calculando mal el límite. Le calculo el 20% de mi total ingresos cuando es solamente ingresos grabados. Esto no aplica
No aplica para micro y pequeñas empresas. Para micro y pequeñas empresas. ¿Ya? Esta es otra prueba que yo tengo que hacerle en función de lo que tengo en mi balance. Ya. Con combustible no hay problema. Seguros que sean de la empresa. Por ejemplo, yo aquí tengo una que dice donaciones y obsequios, por ejemplo, en este balance. Si yo doné dinero, ya sé que esto es no deducible, así de simple. Aquí no hay que aplicar ninguna prueba. Gastos de viaje. Entonces voy, gastos de viaje. ¿Cuál es mi límite de los gastos de viaje? ¿O qué es lo que yo tengo que presentar para los gastos de viaje? Yo presento la liquidación, ¿no? Pero lo que yo tengo con los gastos de viaje también es un límite. Los gastos de viaje. ¿Dónde está el tema de la ley? Déjenme ver, por favor. Es para estar seguros, ¿no? El 3% del ingreso grabado. Entonces, a los gastos de viaje no exceda el 3% de ingresos grabados. Otro que aplica los ingresos grabados. Eso tengo que verificar. ¿Qué otra prueba voy a hacer? A ver, tengo impuestos, útiles, descuentos. Ya, aquí se repiten. Vamos a ver nosotros, ¿qué otros gastos tenemos? Por ejemplo, gastos de gestión. ¿Qué me dice de los gastos de gestión? No exceda el 2% de los gastos generales menos los gastos de gestión. Esto tenemos debajo, entonces no creo que haya mayor problema con esto, ¿no? No excede el 2% de los gastos generales menos los gastos de gestión. ¿Ya? ¿Qué otra prueba tributaria aplico? Aplico, por ejemplo, el tema del gasto de depreciación. En el gasto de depreciación tengo que verificar que no exceda de los porcentajes establecidos en el reglamento y la política contable. No se olviden de hacer las políticas contables de sus empresas. Gasto de depreciación, tengo este valor. ¿Qué otra prueba contable tengo que hacer? Por ejemplo, jubilación patronal. Provisión por jubilación patronal y desahucio. Bueno, hasta el 2019, bueno, voy a poner aquí, hasta 2019, todo no deducible. Del 2020 en adelante, ¿qué es lo que tengo que ver? Revisar estudio actuarial. Y en este caso, y manejo de la provisión. Y manejo, en este caso sería por una empresa del mercado de valores, ¿no es cierto? Tenemos que ver esas condiciones de la provisión por jubilación patronal y desahucio. ¿Qué otra prueba contable yo aplico? Amortizaciones, igual veo el tema de los límites. Ya. Si por ejemplo hice baja de inventario, debería tener aquí yo lo que debería verificar es que esté respaldado
en la declaración juramentada y registros contables. Entonces así ustedes pueden irse armando un esquema similar al que estamos haciendo, pero ya con valores, ¿me entienden? Pueden irse armando un esquema, pero ya con valores y vayan poniendo OK aplicado, OK pendiente de aplicar, OK gasto no deducible. Ya, la baja de inventarios en el 101. Déjenme buscar. Baja de inventarios si tenemos un casillero. Ya. Hay un casillero informativo en el área 101 de la baja de inventario. Aquí yo voy a poner el total de la baja. Digamos que yo me hice, el total fue por $120,000. Este es informativo, ¿por qué? Donde yo me estoy dando de baja, yo debía haberle cargado una cuenta a una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, déjenme ver, comisiones, veamos en qué casillero podríamos declarar esa baja. Vemos uno que me diga pérdida, a ver en cuál me puede encajar. En el casillero queda otros, porque al momento de yo darme la baja del activo, me estoy disminuyendo, ¿no es cierto? Me estoy sacando del inventario y el mismo valor yo debería mandarme a una cuenta que podría ser pérdida por baja de inventarios. Y esa cuenta aquí en el 101 yo le podría poner en el casillero que me diga otros, por ejemplo, el que me diga otros gastos o otras pérdidas. Podría ponerme en ese casillero. Aquí creo que es el 7311. Sí, el 7311. Podría ponerme. Ah, no, aquí hay otro que dice otros. Con regalías, comisiones, déjenme ver. Mermas, pérdida en venta de activos, gastos de provisiones. Vamos a ver. Al momento de calcular el inventario final, ¿debería tomar en cuenta la baja? Para esto, ¿en qué casillero podría, tomando en cuenta los casilleros de inventario inicial, más compras, menos bajas, y me da el inventario final? A ver, la, a ver, la baja, es que la baja ya se va a ver reflejado directamente en el inventario final, porque ya vas a tener un valor menor. O sea, la baja ya se te refleja en el inventario final. El valor, obviamente, tú vas a tener en el inventario las entradas que van a ser tus compras, tu inventario inicial, y las salidas, digamos que por ventas tienes, de 100 salidas que tuviste, 90 dice por ventas, y 10% va a estar con el concepto de baja. Esa baja ya está mandada contra alguna cuenta, contra una cuenta, una pérdida, por ejemplo, eso es lo que te digo. El inventario final ya va a salirte neteado, porque el inventario final te coge ya las salidas, no te dice que calcules solo como las salidas de ventas, sino el inventario final ya te coge el valor de entradas, a ver, existencia inicial más entradas menos salidas y es el inventario final. En el concepto con el que tú contabilices la baja, ahí vas a indicar que 10 artículos que se sacaron del inventario fue por baja, ¿me entiendes? Y eso va a estar ya contabilizado contra una cuenta de gasto. O sea, yo le haría una cuenta en mi balance y le pondría bajas de inventarios o pérdida por baja de inventarios. Y esa le pondría, si no tengo un casillero específico en el 101, le pongo en alguno que me dé la opción como otros, por ejemplo. Entonces, si me da la opción de otros, yo le pondría ahí ese dentro del mapeo que te estoy diciendo, le mandaría esa cuenta.
Entonces, porque no hay aquí una cuenta que te diga menos bajas de inventarios. Hay la que te dice baja de inventario, pero es solo informativa. Pero el valor de la pérdida que te genera contablemente debería estar registrada en una cuenta de pérdida, en una cuenta de gasto, como tú quieras ponerle, pero ya debería estar reflejada en una cuenta contablemente hablando. No, no va exclusivamente aquí en el tema de formulario, salvo este, pero es solamente informativo. La parte que me afecta a mi utilidad, a mi rentabilidad del ejercicio, ya está contabilizado a través de una pérdida en cualquier cuenta que tú manejes en tu plan de cuentas, en tu balance. Bien. ¿Qué otras pruebas tengo que hacer? Ya llegando aquí al tema de la conciliación. Miren, aquí está la conciliación de la que estábamos elaborando en Excel. La participación a trabajadores, si hay dividendos exentos, otras rentas exentas a no objeto, gastos no deducibles locales, gastos no deducibles del exterior, gastos incurridos para generar ingresos exentos, que ya vimos, participación a trabajadores, que ya vimos, deducciones adicionales, ajustes por precios de transferencia, ingresos sujetos al impuesto a la renta único. Ya. ¿Cuál es este impuesto a la renta único? Es el que se paga sobre el banano. Ahora también va a haber sobre las actividades agropecuarias. Y entonces, este ingreso sujeto al impuesto a la renta única yo tendré que sacarle aquí, ¿no es cierto? Porque esos tienen su método de tributación. Y lo mismo el gasto de esta actividad. Si yo tengo una bananera y aparte tengo una ferretería, aquí yo le estoy neteando y pagando el impuesto único en función de la bananera y lo de la ferretería pagaré de forma normal. Ya. Entonces, para, como les mencionaba, ¿no? La conciliación tributaria va a ser el resultado de la estimación del gasto no deducible, de la estimación del ingreso grabado que hemos visto a lo largo del curso. Seguir hablando de la conciliación va a ser repetirles el curso otra vez. Simplemente tienen que aplicar este tipo de pruebas que estábamos evidenciando, que fue como un pequeño resumen de lo que se ha visto, porque ustedes ya van a ir sacando por cada cuenta contable cuánto es deducible y cuánto no deducible. Ahora, una vez que nosotros llegamos a establecer ya nuestra base imponible, gravable, al aplicar, al sumarnos gastos no deducibles, al restarnos ingresos exentos y todos esos valores de la conciliación, nosotros llegamos a calcular nuestra base imponible gravada. Y aquí, en forma normal, lo que tendríamos que hacer es calcular el impuesto causado. ¿Cuánto es la tarifa del impuesto a la renta? Bueno, para impuesto a la renta de personas naturales, saben que se calcula en función de una tablita. Para lo que son sociedades, nosotros tenemos varias tarifas. ¿Cuáles son estas tarifas? Vamos a ver. En el artículo 36 de la ley de régimen me dice que yo tengo la tarifa del impuesto a las rentas naturales. Para sociedades la tarifa es del 25%. Dice, no obstante, y esto vale la pena aclarar y enfatizar, no obstante, la tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más 3 puntos cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios similares, donde no han informado su composición societaria. En otras palabras, en este socios accionistas, si es que no presentan el anexo, les va a tocar pagar 3% más de impuesto a la renta, es decir, el 28%. ¿Ok? Entonces, no se olviden, los que lleven contabilidades de sociedades este mes tienen que demandar el anexo de socios, partícipes y accionistas. Caso contrario, les van a hacer pagar 3% más.
porque eso se cruza al momento de mandar la renta, si es que no lo mandaron o lo mandaron a destiempo y les hacen pagar 3% más y es fuerte, pues. Entonces, pilas con eso. La tarifa puede ser del 25, puede llegar a ser del 28. Ya. También, por ejemplo, si es que las empresas, eh, los beneficiarios efectivos o los accionistas tienen una participación, si tienen domicilio en paraíso fiscal y tienen una participación superior al 50% en el paquete accionario, también pagan el 3% más. Yo he visto empresas que tienen accionistas, las empresas accionistas dueñas son de Bahamas, de todo eso, entonces ellos pagan 3% más. Tienen ahí un poquito camuflándole el dinero. Y también tenemos que para las que son microempresas, para las sociedades que se consideren microempresas, se puede deducir adicionalmente una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta para naturales. Si tienen una sociedad que factura hasta 300,000 y tiene menos de 9 empleados, tienen una deducción adicional de $11,310 para el 2019. ¿Ya? Y vamos a ver un tema bien importante. Vamos a hacer un papel de trabajo al respecto. En este caso necesitamos hacer la reinversión de utilidades. ¿Ya? ¿Qué es la reinversión de utilidades? La reinversión de utilidades, ya vamos a hacer el paper. Denme un minutito. Ya. La reinversión de utilidades es un beneficio que se da para aquellas empresas, para las empresas productivas, manufactureras y exportadores habituales. Productivas, manufactureras y exportadores habituales. ¿Qué es lo que me dice? Que de mi utilidad del ejercicio, yo puedo reinvertir un valor, un porcentaje en activos productivos. ¿Ya? Yo puedo reinvertir, déjenme ver la parte del reglamento exacta. ¿Y qué gano haciendo esta reinversión? Yo esta reinversión gano pagar 10% menos de impuesto a la renta. ¿Qué les parece eso? Es decir, si yo tuviera una utilidad, voy a poner el caso, de $200,000, no puedo reinvertir todo porque de esta utilidad yo tengo que pagar fondos de reserva, tengo que pagar impuesto a la renta, tengo que pagar mi reserva legal, tengo todos esos pagos que tengo que hacer. Hay una fórmula específica que les da en la ley, ya les voy a poner el tema de la normativa, bueno, es el mismo artículo 37, hay una fórmula, pero lo que me dice es que yo puedo reinvertir, suponiendo que en nuestro caso, en nuestro ejemplo que estamos haciendo ahorita, yo voy a decir que si yo de esta utilidad pagara el 25%, ¿no es cierto? Yo debería pagar 50,000. Mi impuesto a la renta causado sería de 50,000. Pero, ¿qué sucede si yo opto por la reinversión de utilidades? Yo tengo una utilidad aquí a una reinversión, digamos, de $150,000, que es lo que me permite la ley. Yo pagaría, ya, tengo 200,000, reinvierto 150,000 y 50,000 no reinvierto. Sobre los 150,000 yo pago el 15% y sobre los 50,000 pago el 25% de renta. Es decir, en este caso, pago $35,000 de impuesto a la renta. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta reinversión es buenísima. Pero claro, aplica solo para empresas productivas, manufactureras y exportadores habituales, bajo las siguientes condiciones. Me dice que yo tengo, vámonos al reglamento para ver, para que vean la parte de la normativa.
Ya, a ver, en los casos que los establecimientos permanentes, me dice la ley que yo tengo exactamente que reinvertir el monto que yo reinvierto. Yo estoy diciendo que estos 150,000 de utilidad voy a reinvertir, es decir, voy a dejarlo en la empresa el próximo año. ¿Qué es lo que me exige la ley? La ley me exige que para que yo tengo al siguiente año, yo de mi utilidad 2019 hago este tema de la reinversión y en el 2020 yo tengo que destinarlo a la adquisición de maquinaria o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal, adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoran la productividad. Ya. Esta es mi primera condición. Debo destinarle a este tipo de bienes. Entonces, en el año 2020, esta utilidad de $150,000 que le estoy reinvirtiendo, yo debo destinar a la compra de cualquiera de estos bienes. ¿Cómo me voy a sustentar? A través de la factura. ¿Ya? Entonces, si yo compro maquinaria nueva, productiva, tendré la factura. Equipos nuevos igual. Si son agrícolas, si son exportadores habituales, ya saben lo que está aquí. También me dice bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoran la productividad. Por ejemplo, yo puedo invertir en un software. Puedo invertir en un software que me ayuda a mejorar mi método de cultivo o me mejore mis niveles de consumo de productos. Todo eso también entra aquí. Entonces yo en el 2019 me hago uso de la reinversión y ya pago menos impuesto a la renta, como ustedes se dan cuenta. De ahí, ese valor en el 2020 yo tengo que destinarlo técnicamente a lo que son activos productivos. Entonces yo deberé sustentar y al siguiente año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tener facturas que lleguen a los 150,000 o más. Y la segunda condición es que se debe efectuar el incremento de capital. Ustedes tienen que realizar un incremento de capital. Como es solo para sociedades, ojo, no es para naturales, es solo para sociedades. Mi segunda condición es que yo efectúe el incremento de capital. Es decir, que como mi activo aumentó, como yo destiné de las utilidades 150,000 para reinvertir en la empresa, yo al siguiente año tengo que hacer un incremento de capital. Deberé hacer un incremento por 150,000 o más, que estaría relacionado con los activos productivos que acabo de comprar. Y esto yo debo inscribirlo en el respectivo registro mercantil hasta el 31 de diciembre. Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2020, yo tengo que este valor que destiné a la reinversión, sustentarlo con facturas de compra de activos productivos y hacer el incremento de capital y registrarlo en el registro mercantil, valga la redundancia. Es decir, que yo más o menos hasta noviembre así tendría para poder comprar. ¿Por qué? Porque el trámite tiene que hacer la escritura de incremento de capital, que se aprueba, que se inscribe. Entonces va a ir por lo menos un mes, ¿ya? Pero con estas dos condiciones, si ustedes se fijan, hay un ahorro del impuesto a la renta totalmente legal. Y es bueno porque les permite destinar recursos para su propio beneficio en este caso, porque están comprando activos para la empresa. También me dice la misma normativa que estos activos deben estar al menos 2 años, si no me equivoco. Sí, deben estar al menos 2 años en la contabilidad. No es que yo puedo comprar y luego ya los vendo, sino que deben permanecer en la empresa por lo menos 2 años. Pero yo me hago este uso, este beneficio. Déjenme, voy a buscar la fórmula. Como les decía, hay una fórmula que me establece cómo me... Aquí en el reglamento está bien especificado el tema de la reinversión. Por ejemplo, me dice
Me dice igual, esto es bueno para que lo vean. ¿Qué considero maquinaria o equipos nuevos? Primero, para poderme hacer uso de la reinversión, aparte de las condiciones que yo les enseñaba ahí, ya. Aquí me dice, a ver, todos los bienes relacionados son bienes con investigación. Ya. ¿Qué pasa si no pudieron llegar al monto que reinvirtieron? O sea, que se exoneraron del impuesto a la renta. ¿Qué pasa si no logran comprar $150,000, como el caso del ejemplo, en activos productivos? Tienen que hacer una sustitutiva y reliquidar la diferencia. Por decirles, solo lograron comprar 100,000. Entonces, tendrán que hacer una diferencia y pagar el 10% sobre esos 50,000 que no pudieron reinvertir. Tienen que hacerlo ustedes mismos porque si no, el SRI les va a dar haciendo. Siempre que hagan uso de este beneficio, el SRI les va a controlar. Esto es como decirle un control obligatorio que hace rentas. No se escapan en el caso de la reinversión. Pero si nosotros tenemos los documentos, las facturas de sustento y la escritura de incremento de capital, entonces no hay ningún problema y estemos encajados en estos artículos. Ya vamos a ver toda la parte legal. Por eso les recomiendo que si hacen el uso de la reinversión, le tengan aparte copias de las facturas de esos activos, porque el SRI les va a pedir de ley y a veces al momento de que les van a revisar, no encuentran y les glosan simplemente porque no encontraron la factura. Entonces siempre armen un expediente aparte de este tipo de beneficios. Es recomendable que tengan hecho expedientes independientes con los sustentos debidos. Ya, me dice que las sociedades exportadoras habituales, así como las productoras, que poseen 50% más de componente nacional, deben destinar exclusivamente a la adquisición de materia nueva, maquinaria nueva, equipo nuevo, activos para riego, bueno, eso ya vimos, así como bienes relacionados con investigación y tecnología. Aquí me da otra condición más. Me dice que deben poseer componente nacional de 50% o más. ¿Ya? Entonces, una empresa productora, una exportadora habitual, deberá poseer al menos 50% o más de componente nacional. ¿Ya? Si es que yo trabajo solo con insumos importados, ahí no voy a poder hacer esto. No me va a permitir hacer la inversión. Dice que cuando la reinversión se destine a maquinaria y equipo nuevo, el activo del contribuyente debe tener como fin formar parte del proceso productivo. O sea, yo debo comprar un equipo que vaya al área productiva. Si yo me compro una tele para la oficina del gerente, no me serviría en este caso la televisión. Pero si yo me compro quizá unos monitores para el área de producción y todo eso, sí me va a servir. Igual se entenderá, para el sector agrícola se entiende como equipo también a los silos, estructuras de invernaderos, cuartos fríos. Sociedades de turismo receptivo también pueden reinvertir en activos necesarios para el desarrollo de esa actividad y que tengan como fin impulsar la industria turística nacional. Ya. También me dice que yo puedo invertir en bienes relacionados con investigación y tecnología. Y me dice que son aquellos adquiridos por el contribuyente destinados a proyectos realizados o financiados que se ejecuten a través de universidades y entidades especializadas con el fin de descubrir nuevos conocimientos o mejorar el conocimiento científico. Por decirles, esto puede ser una empresa agrícola que está desarrollando nuevas especies o mejoras en los productos. Eso puede destinar a eso también la reinversión. También son bienes relacionados con investigación y tecnología, los destinados a la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño
de un prototipo, así como las obtenciones vegetales, justo lo que les mencionaba de las obtenciones vegetales. Me dice la adquisición de ordenadores, ya, aquí, o programas de ordenador. Ya, yo aquí entiendo computadoras, pero no puede ser cualquier computadora, o sea, yo debería ser algún equipo que me permita y lo utilice en el área de producción. No pueden ser los computadores que les doy al gerente, que les doy a las asistentes. Debería ser computadores para el área de producción y obviamente debería tener algún programa o alguna forma de identificar que en este caso me ayuda, porque dice constituye bien relacionado con investigación y desarrollo, que tenga algún software o algún programa específico que me permita controlar o mejorar, en este caso, mi productividad. Todo está orientado a esto. Si presentan una computadora normal, no les reconocen como activo productivo. Ojo, tiene que identificarse el por qué es especial para el área de producción. Ya. Dice para poder igual beneficiarse en la compra de los activos, yo debo tener también lo siguiente. Debe contener un informe emitido por técnicos especializados del sector, ¿ya? Que no tengan relación laboral directa o indirecta con el contribuyente. Entonces, yo debo pagar a un técnico independiente para que me elabore un informe. En el informe no es, como les digo, mucha ciencia. O sea, yo sé que parecen bastantes requisitos, pero al final el informe es bien sencillo. Lo que el técnico tiene que hacer es, por ejemplo, hacer de bien, un cuarto frío de 5 por 6 metros para mantenimiento de las rosas, se me ocurre, de la rosa recién cortada. Año de fabricación será 2020. Fecha y valor se va a adquirir el 1 de febrero del 2020 por un valor de 100 al proveedor, no sé, Juan Pérez Conductal, el uso y explicar el uso. Entonces el cuarto frío servirá para la etapa de post cosecha, en la que una vez traídos los tallos y armados los bonches de las flores, se me ocurre, ingresan al cuarto frío para su conservación previo al embalaje y envío al exterior. Es un informe así como ustedes lo ven, ni más ni menos de esto. Ahora, si quieren poner más información, lo pueden poner. Si quieren poner menos, no pueden. Tiene que ser mínimo estos requisitos. Y eso tendrá que firmar. Entonces, obviamente, el informe no puede hacer un ingeniero comercial de un cuarto frío, ¿no? Quizá podría ser un ingeniero industrial o hasta un ingeniero agrónomo, dependiendo de la naturaleza del activo. Consideren que aquí me dice maquinarias y equipos nuevos. No aplica para vehículos. Alguna vez tuvimos la consulta porque una empresa, hicimos la consulta porque tocó un caso de una empresa que tenía un camión, compró un camión, un cabezal. Ellos vendían carnes y al comprar el cabezal, ellos se mandaron a hacer el furgón congelador para poder transportar la carne de un lado a otro, que no se, no se dañe, no hay que romper la cadena de frío. Entonces, al momento de hacer la consulta, lastimosamente el cabezal no entró. Lo que sí entró es el furgón, el cuarto frío, el freezer que se lleva en el camión, donde se guarda la carne. Eso sí entró como maquinaria, por ejemplo, pero el cabezal no entró. Entonces ahí ellos tuvieron que hacer reliquidación del impuesto porque ellos consideraron que sí era. Entonces, vehículos, no. Maquinaria, sí. Maquinaria que entra al proceso productivo, equipos que entran al proceso productivo. Muebles y enseres, no. Si se compra una refri para los empleados, no sirve para los empleados. Si se compran mesas, escritorios, no sirven en este caso. Si compran una refri para guardar muestras de plantas, puede que sí se sirva, o para guardar huevos, no sé si eso se congela, se enfría, entonces sí entraría. Todo depende que sea para el proceso productivo.
Entonces aquí en este artículo, igual me dice que para bienes relacionados con investigación y tecnología, el técnico debe describir la descripción del bien, valor de adquisición, nombre del proveedor, cómo está relacionado con la actividad productiva y cómo va a mejorar mi actividad productiva. Y para lo que son agrícolas, póngase, se incluye reservorios de agua, canales de riego, incluso aquí entraría como construcción, pues porque el reservorio yo lo construyo, los canales yo los construyo. Para el sector agrícola es bastante bueno, por eso decía que hay full beneficios para el sector agrícola. Miren, aquí tenemos esto también de la reinversión. Material vegetativo, etcétera. Entonces, tienen este beneficio las empresas productivas y los exportadores habituales cuyo componente nacional sea igual o superior al 50%. Si mis insumos principales son importados y supera el 50%, no voy a poderlo hacer, pero si soy una empresa productiva y bajo en estas condiciones, hagan uso de la reinversión. Tienen que destinarlos a la adquisición de maquinaria y de equipo nuevo y tienen que hacer la escritura de incremento de capital hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Si se olvidaron y no hicieron la escritura de incremento de capital, lastimosamente, así tengan en facturas la compra de los activos productivos, tendrán que reliquidar el impuesto a la renta, tendrán que hacer la reliquidación del año anterior y pagar los 10 puntos porcentuales que se exoneraron. ¿Ya? Es un beneficio muy bueno, pero hay que ser meticulosos también cómo lo aplicamos. Yo ya lo vengo aplicado, que he estado haciendo asesorando algunos cierres fiscales, y ya lo hemos aplicado en 3 empresas, entonces tengo que darles el seguimiento el otro año para poder cumplir con los requisitos adecuadamente. ¿Ya? Bueno, nos quedan 5 minutitos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, sea del tema o sea fuera del tema, aprovechen en este momento para poderla hacer. Tengo una pregunta, si para una compañía creada en el 2020 hay alguna excepción para impuesto a la renta. Lo que tendría, ahí sí les voy a decir, depende. Depende la actividad económica a la que se dedique. Entonces, si es una empresa nueva, totalmente nueva, capital nuevo, que no sea compra de otro capital o antes era natural, y está en lo que se consideran las industrias básicas, tienen una exoneración de 10 años de impuesto a la renta. ¿Ya? Si es que si son sectores priorizados, déjenme ver, creo que es 5 años, sectores priorizados. ¿Sí? Entonces habría que ver a qué actividad se dedica esta nueva compañía, construcción o inmobiliaria. A ver, vamos a ver qué nos dice sobre las industrias básicas, si está esto. En la ley nos dice industrias básicas. Tengo que revisarle en el COP, si no me acuerdo si está construcción o inmobiliaria. Reglamento 18. Déjame ver en el otro grupo de actividades, metal, mecánica, ya. Tengo las sociedades que se constituyan, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 5 años, siempre y cuando en estos sectores, sector agrícola,
cadena forestal, metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, turismo, cinematografía, energías renovables, servicios logísticos de comercio exterior, exportación de servicios, desarrollo de software, eficiencia energética, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables, que no es. El sector industrial, agroindustrial y agroasociativo, hay que ver qué dice en el reglamento. Y los sectores de sustitución estratégica. No lo encuentro en el tema de del sector de la construcción, pero sí me interesaría revisarle bien, porque si se va a constituir en el 2020, bueno, tiene el tema de deducción de IVA, tarifa cero, si es que son viviendas de interés social, y habría que verle también cómo nos sale el reglamento, a ver si es que nos amplía alguno de estos otros beneficios, siempre y cuando sea empresa nueva. Eso lo podríamos revisar más detalladamente ya viéndole con el COPSI y la ley de fomento productivo y todo eso. Para facturar un producto que le entrego al cliente por comprar otro, ¿le puedo facturar el gratis en cero o con descuento del 100%? Ah, quieres hacer un cambio de producto y no pudiste emitir nota de crédito, supongo. Porque ahí lo que cabría es la nota de crédito para darle de baja al primero y el otro facturarle por el valor que es. O sea, en este caso que me preguntas de hacer un producto por otro, yo te recomendaría hacer la nota de crédito porque estuvo mal facturado y facturar normalmente el otro, por ese motivo. El administrador en relación de dependencia de una asociación se le puede afiliar al IES y se paga beneficios de ley. El administrador, entiendo que no es el representante legal, entonces sí podría estar afiliado en relación de dependencia y se le pagaría todos los beneficios. El tema más va orientado es a los gerentes, a los representantes legales, que es lo que yo he visto. Con todo, ya voy a revisar bien la norma para poderles mandar correctamente al chat. Bueno, amigos, por el día de hoy nos despedimos. Mañana continuamos. Esperemos que haya sido interesante este tema de la reinversión. Ya vamos a ir chequeando otros beneficios. Nos falta créditos tributarios también. Y nos faltaría, quedamos en ver también impuestos diferidos. Hemos de ver una clase también de impuestos diferidos. Si no me equivoco, de aquí nos quedan 5 clases más. Entonces vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible. Para todos una buena noche. Hasta mañana.